La Guerra Fría ya es historia. Pero Rusia vuelve a verse envuelta en una nueva carrera armamentista. Esta vez no hay cabezas nucleares. El enemigo es un microbio. Y el campo de batalla es el cuerpo humano. La carrera entre depredador y presa es una de las fuerzas motrices de la evolución. Pero este también es un depredador. Y nosotros somos su presa. El hacinamiento reinante en las cárceles de Rusia ha favorecido la evolución de un nuevo y mortal microbio resistente a nuestros medicamentos más avanzados. Y tras escapar de las cárceles, está atacando a nuevas presas, aleatoriamente y sin aviso. Como cualquier estudiante de medicina, conocía la enfermedad, conocía los síntomas, pero no podía imaginarme qué era esto. Ahora este asesino ha salido de Rusia y todos somos sus presas en potencia. La carrera armamentista entre humanos y microbios no se puede ganar solamente con medicamentos. Pero si aprendemos a dirigir la evolución, podríamos llegar a firmar una tregua con nuestros mortales enemigos. Evolución. La carrera armamentista evolutiva. Cualquier mañana brumosa, la región occidental de Oregón parece una tierra apacible poblada de animales tranquilos, como castores y patos. Y sin embargo, aquí habita uno de los animales más mortíferos de la tierra. Antiguas leyendas locales hablaban de su poder mortal. Pero finalmente, unas muertes en circunstancias extrañas atrajeron la atención de los científicos. Cuando estaba estudiando en la universidad hace 37 años, un profesor me contó la historia de 3 cazadores que habían venido aquí, a la cordillera costera, y los habían encontrado muertos, y descubrieron un tritón hervido en su cafetera. Este está bien. Creo que sí. Y mi profesor me dijo, averigua si esos tritones son venenosos. Edmund Brody Jr. ha estado estudiando el tritón granulado, o taricha granulosa, desde hace aproximadamente una década junto a su hijo Edmund Brody III. En efecto, este tritón es extraordinariamente venenoso. Unas glándulas que tiene en la piel segregan una de las toxinas naturales más potentes que se conoce. Si se ingiere, la toxina puede paralizar a la víctima en minutos y bloquear funciones vitales en pocas horas. Una cantidad equivalente a una cabeza de alfiler puede matar a un humano adulto. Este es posiblemente el animal más venenoso del mundo. En su piel hay toxinas suficientes para matar a decenas de miles de ratones, o quizá unas 100 personas. Por supuesto no muerde, de modo que tenerlo en la mano no representa ningún peligro, a menos que me lo coma, cosa que no voy a hacer. Lo que nos intrigaba era por qué un animal tan pequeño como este era mucho más tóxico de lo necesario para matar a todos sus depredadores. ¿Por qué un tritón producía tal cantidad de toxinas? Sí, se puede oler la secreción. No te chupes las manos. Vale, lo intentaré.
Ningún factor medioambiental podía explicar en términos evolutivos la gran toxicidad de este tritón. Pero los Brody descubrieron que el responsable era otro animal. Voy a mirar entre esas zarzas. Bien. La culebra rayada abunda en esta región. Inofensiva para los humanos, se alimenta de lombrices, ranas y sapos. Pero hay un animal en su dieta que muy pocos depredadores se atreven a tocar. Ha comido algo hace poco. ¿Sí? Míralo, es un animal bastante grande. No sé si lo suficiente para ser un tritón, pero podría ser. Vamos, pequeña. Aquí está. Sí, ahí está. Ah, ¿qué te parece? Se había comido un tritón macho de buen tamaño. Sí. Esta especie de culebra es el depredador que creemos provoca la evolución de los altos niveles de toxinas en los tritones. Es el único animal que puede sobrevivir a un encuentro con un tritón. Y por tanto es el único que puede ejercer una presión selectiva para hacer incrementar la toxicidad. A medida que la culebra se hace más resistente a la toxina, la presa tiene que producir mayores niveles para defenderse. Podríamos decir que es una escalada armamentista que se produce entre la culebra, el depredador, y el tritón, la presa. Pero ingerir la toxina tiene sus consecuencias. Algunas serpientes se vuelven más lentas. Otras quedan inmovilizadas durante unas horas después de devorar un tritón. En el laboratorio, los Brody pueden medir la resistencia de las culebras rayadas a la toxina. Obligan a una cría de culebra a recorrer un pasillo con sensores de movimiento y registran el tiempo. ¿Tiempo? Tiempo. 3,4. A continuación, inyectan a la serpiente una pequeña cantidad de toxina purificada para simular los efectos de la ingestión de un tritón. Y se repite la prueba de velocidad. Se vuelve agresiva. A veces cuando no pueden reptar les pasa eso. Una serpiente con un bajo nivel de resistencia se puede quedar inmovilizada. 6,3. Vaya. A una serpiente resistente le afecta mucho menos la toxina, pero también paga su precio. Cuanto más resistente es la serpiente, más lenta se vuelve, aunque no esté bajo los efectos de la toxina. La serpiente paga un precio por desarrollar la resistencia. Esa serpiente será más vulnerable a sus propios depredadores. 4,1. Así que hay una relación inversa entre la velocidad y el nivel de resistencia. Están por todo Oregón. Nos sorprendió mucho ver que en esta carrera armamentista el depredador evoluciona en función de la presa y la presa en función del depredador. Y eso nos ha permitido entender mejor cómo funciona la evolución. Ya ha quedado más que claro que la evolución no se debe solo a fuerzas físicas, como tormentas, incendios o cambios climáticos, sino en mucha mayor medida a fuerzas biológicas, especialmente la forma en que las especies interactúan unas con otras, cooperando unas con otras, parasitándose unas a otras, devorándose unas a otras. ¿Qué hizo feroz al león y veloz a la cebra? ¿Qué provocó el desarrollo de dientes y garras? La danza mortífera de depredador y presa impulsa la evolución.
Sin duda, hubo un tiempo en una antigua sabana en la que animales hambrientos cazaban a nuestros antepasados. Quizá el aliento caliente de otros carnívoros en nuestro cuello impulsó nuestra propia evolución y nos hizo más rápidos, más fuertes o más inteligentes. Pero en la actualidad solo queda un tipo de depredador al que tengamos razones para temer. Los microorganismos patógenos causantes de enfermedades nos consumen desde nuestro interior. El cuerpo humano es el alimento que impulsa su rapidísima reproducción. Algunas bacterias pueden reproducirse 1 millón de veces más deprisa que nosotros. Estos depredadores microscópicos nos han acompañado a lo largo de nuestra historia. La bacteria causante de la tuberculosis devoró los cuerpos de nobles egipcios hace más de 4000 años. Otro microbio fue el responsable de la temida peste negra. En el siglo XIV, la peste bubónica mató a 1 de cada 3 europeos. El virus de la gripe se cobró alrededor de 20 millones de vidas durante la Primera Guerra Mundial. Estábamos prácticamente indefensos ante las enfermedades infecciosas hasta hace muy poco. Esto es un campo de batalla. Un campo de batalla en la guerra total del hombre contra la enfermedad. Aquí ha concentrado el hombre su artillería más pesada contra la muerte prematura. Los antibióticos, la medicina milagrosa de nuestra era. En el siglo XX, los científicos empezaron a concentrarse en las sustancias químicas que producen los microbios para atacarse unos a otros. Y se pensó que quizá algunas de aquellas sustancias podían atacar a organismos que provocaban enfermedades sin hacer daño al cuerpo humano. El primero de los llamados antibióticos, la penicilina, salvó innumerables vidas en la Segunda Guerra Mundial. Ahora los médicos tenían un arma para combatir las infecciones que con frecuencia mataban a los soldados heridos en los campos de batalla. En los años 50 ya había en el mercado cientos de antibióticos. Derrotar a aquellos gérmenes mortíferos parecía un juego de niños. En 1969, el director general de Salud Pública estadounidense declaró que había llegado la hora de cerrar el capítulo de las enfermedades infecciosas, pero se había precipitado. El sistema penitenciario ruso es la zona cero de una nueva epidemia. Un antiguo asesino ha regresado con renovadas fuerzas. Desde el colapso de la Unión Soviética, el índice de encarcelamiento de Rusia ha llegado a ser el más alto del mundo. Más de 1 millón de reclusos se hacinan en un sistema penal concebido para una fracción de ese número. Pero el hacinamiento, la desnutrición y la falta de higiene no son las peores pesadillas de los presos. Ahora les acecha la tuberculosis. La bacteria que causa la tuberculosis puede mantenerse en estado latente durante décadas en un organismo sano. Pero si el sistema inmunológico se debilita, los microbios empiezan a multiplicarse y consumen los pulmones del enfermo. Los presos están desnutridos, muchos de ellos son alcohólicos, muchos de ellos son fumadores. Si se añade el estrés de estar en la cárcel, todos esos factores juntos hacen muy probable no solo que uno contraiga la tuberculosis, sino que se active la enfermedad. Cuando una persona con tuberculosis activa, tose o simplemente habla, expulsa partículas contagiosas que permanecen en suspensión en el aire durante horas. La siguiente víctima solo tiene que inhalarlas para resultar infectada. Al menos 100.000 reclusos tienen tuberculosis activa. Pero los antibióticos escasean. Muchos de ellos morirán antes de terminar de cumplir sus condenas.
Sasha Believich está cumpliendo su segunda condena por robo en Tomsk, una ciudad de Siberia occidental. Ahora su condena de 4 años parece una sentencia de muerte. Nunca se me ocurrió que podía contagiarme. Nunca pensé mucho en esto. Al principio no podía creerme lo que me decía el médico. Pensé que podía tener otra enfermedad, pero no tuberculosis. Cuando le detectaron la enfermedad durante su primera condena, le administraron antibióticos. Y mejoró. Pero al quedar en libertad, dejó de recibir tratamiento. Ahora la tuberculosis ha vuelto. Pero aquellos medicamentos ya no le hacen nada. Los microbios que hay en su cuerpo han evolucionado. Cuando Sasha empezó a tomar antibióticos, estos acabaron con la mayoría de las bacterias de la tuberculosis. Pero cuando se detuvo el tratamiento quedaron algunos microbios vivos, los que eran más resistentes a los fármacos. Al multiplicarse estos supervivientes, todos sus descendientes tenían la misma resistencia. Y evolucionó una cepa totalmente nueva de bacterias a las que no afectaban los medicamentos habituales. Ahora los médicos de la cárcel no pueden hacer nada por Sasha. Y el suyo no es un caso aislado. Al menos 30.000 presos rusos tienen tuberculosis multiresistente. Y su número no deja de crecer. Esta epidemia ha traído a Alex Goldfarb desde Nueva York de vuelta a su tierra natal. Trabajando con las autoridades rusas, ha desarrollado un programa piloto en la cárcel de Tomsk para cambiar la forma en que se trata la tuberculosis. Este sistema penitenciario es la incubadora ideal para estas cepas multiresistentes. Los rusos han estado utilizando regímenes de tratamiento inadecuados, sobre todo en las cárceles, durante la última década. Emplean una medicación de baja calidad. Nunca terminan el periodo de tratamiento. Y el resultado es que estas cepas resistentes se están extendiendo sin control a través de la tos, y eso representa un grave problema. Para los casos de tuberculosis multiresistente, Goldfarb tiene una pequeña provisión de lo que se denomina fármacos de segunda línea. Mucho más caros que los tratamientos estándar para la tuberculosis, los fármacos de segunda línea pueden provocar peligrosos efectos. Pero las reservas de Goldfarb no son ni de lejos suficientes para tratar a los 300 reclusos que están en cuarentena en la sala de multiresistentes, y mucho menos para todos los casos que hay fuera de los muros de la cárcel. Cuando un recluso termina de cumplir su condena, queda libre en el corazón de Tomsk, una ciudad de 500.000 de habitantes. Sano o enfermo, ahora puede recorrer libremente sus calles y subir a sus autobuses entre sus confiados habitantes. Como cualquier estudiante de medicina, conocía la enfermedad, conocía los síntomas, pero no podía imaginarme qué era esto. Ana Kolosova no sabe cómo se infectó con una cepa de tuberculosis resistente a 5 fármacos. Lo descubrí por casualidad. Iba a sacarme el carnet de conducir y tenía que hacerme un reconocimiento médico. Me hicieron una radiografía y me dijeron que tenía tuberculosis. 6 meses después empezó a toser sangre. Tuvo que dejar sus estudios de medicina y ha estado hospitalizada desde entonces. Si tuviéramos medicamentos de segunda línea, el pronóstico de Ana podría ser positivo. Sin ellos no puede ser en absoluto positivo. Y el de Ana no es un caso aislado. Tengo a mi cuidado a otra estudiante universitaria y a otros pacientes jóvenes con tuberculosis multiresistente. Los síntomas se pueden aliviar y el avance de la enfermedad puede remitir durante un tiempo, pero los medicamentos que podrían salvarles la vida todavía no están a su alcance.
Por ahora solo 30 reclusos recibirán los fármacos de segunda línea. A todos ellos les queda todavía por cumplir un mínimo de 2 años de reclusión, lo que garantiza que terminarán el tratamiento y se evitará la evolución de nuevas bacterias multiresistentes. Sin embargo, hay protestas. La gente pregunta, ¿por qué se va a gastar entre 5 y 8 mil dólares en curar o tratar a un asesino convicto? Así que tenemos que explicar una y otra vez que hemos elegido las cárceles por razones epidemiológicas. Este es el punto de origen en el que se puede atacar este problema. En un gesto de buena fe, Goldfarb se ha quitado la máscara para dirigirse a los 30 hombres que van a tener una segunda oportunidad de vivir. Y les dice: el tratamiento que os estamos ofreciendo no es ningún experimento. Nunca se ha utilizado en Rusia porque es demasiado caro. Es un proceso complicado y doloroso. Para algunos de vosotros durará 1 año y medio. Pero todos debéis tomároslo lo más seriamente posible y terminar el tratamiento completo. Sasha es una víctima de la evolución, pero ahora sobrevivirá a su condena. Me quedan 2 años y medio por cumplir. No me dan miedo los efectos secundarios. Solo quiero ponerme bien. Eso es todo. Pero en una residencia para enfermos de tuberculosis en las afueras de la ciudad, otros siguen siendo prisioneros de la enfermedad. Los nuevos medicamentos son la única esperanza que nos queda. No hay otra posibilidad. Es lo único que estoy esperando. Mi familia me apoya mucho. Me visitan casi todos los días, mi madre y mi padre, mis abuelos. Solo tengo 19 años. Tengo que ser optimista. En un tiempo, Siberia parecía el lugar más remoto de la Tierra, pero ya no lo es. Ahora, líneas aéreas, trenes y autopistas comunican toda Rusia. Cepas de tuberculosis multiresistente han contagiado a miles de personas y algunas están saliendo del país. Lo que ha afectado espectacularmente a la difusión de la tuberculosis es nuestra capacidad de viajar. Todas las cepas detectadas en las cárceles de Rusia entre los presos acabarán llegando a nuestras ciudades. La extensión de la tuberculosis por todo el planeta se monitoriza desde el Instituto de Investigación sobre Salud Pública de Nueva York. La tuberculosis está aumentando en casi todas partes y empieza a rivalizar con el SIDA. Actualmente se cobra entre 2 y 3 millones de vidas al año. Las bacterias de tuberculosis, recogidas por todo el mundo, ayudan a los investigadores a registrar la evolución de nuevas cepas. El ADN extraído de las bacterias se puede mostrar en una especie de código de barras, una huella dactilar genética de nuestro enemigo, según explica Barry Craisworth. Hemos podido ver literalmente el ADN de las bacterias y utilizamos esta información como en una novela policíaca. Vemos las bacterias que están infectando a diferentes personas y nos preguntamos, ¿son estas bacterias las mismas? ¿Hay alguna persona que está contagiando su cepa a otras muchas? Gracias a nuestra base de datos de huellas, hemos podido comprobar que la principal cepa que se está extendiendo sin freno en la cárcel de Tomsk ya ha llegado a Estados Unidos. Hola Barry, ¿qué tal? Mira esto. Craisworth comparte este preocupante descubrimiento con Alex Goldfarb. Esto es una huella de esa cepa 148 que nos hemos encontrado en todas las cárceles de Tomsk, la cepa multiresistente. Mira esto, exactamente el mismo patrón. Pero esta no es de la cárcel, es de un paciente de Nueva York que nos han mandado del Departamento de Salud de la ciudad. Es idéntica. ¿Y es ruso? Bueno, es un ruso que tiene tuberculosis multiresistente. Ha sido una suerte detectarlo, pero también es muy preocupante.
¿Cuánto tiempo pasará antes de que otro viajero introduzca la tuberculosis multiresistente en Nueva York o en cualquier otra ciudad? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que otros se infecten? Si brotara una epidemia, casi ninguna ciudad estaría preparada para hacerle frente. No hay suficientes profesionales preparados para diagnosticar y tratar la tuberculosis, ni reservas suficientes de medicamentos de segunda línea. Y la tuberculosis solo es la punta del iceberg. Los microbios que causan la malaria, la neumonía, la gonorrea y docenas de otras enfermedades infecciosas también se están volviendo multiresistentes. El mal uso de los antibióticos es una de las causas. El exceso de uso es otra. En Estados Unidos casi la mitad de las prescripciones son innecesarias o inadecuadas. La multiresistencia a los fármacos es un problema causado por el hombre. Y lo hemos hecho añadiendo antibióticos a los piensos animales, repartiendo antibióticos sin control en los hospitales, dejando antibióticos en el entorno. Con todos los antibióticos que hemos desarrollado en los últimos 50 años, hemos acelerado un proceso evolutivo. El resultado es que va a aumentar el número de microbios resistentes a los fármacos hasta el punto de que algunas de las bacterias más peligrosas dejarán de ser tratables. Estamos en una carrera constante contra los microbios y, por desgracia, estamos perdiendo. Es una carrera armamentista sin fin. Cuantos más fármacos lanzamos contra los microbios, mayor resistencia desarrollan. Quizá ha llegado el momento de cambiar de estrategia. Si podemos hacer que los microbios se vuelvan resistentes a los medicamentos, también deberíamos poder hacerles evolucionar de forma que nos beneficien. Esta es la radical propuesta del biólogo de Amherst, Paul Ewald. Cuando la gente piensa en el problema de la resistencia a los antibióticos, ven a la evolución como el malo de la película. Y es el proceso evolutivo el que ha causado la resistencia a los antibióticos, es verdad. Pero de la misma forma, podríamos hacer que la evolución fuera la solución. Es decir, podemos provocar procesos evolutivos que hagan que esos organismos se vuelvan más benignos. Los organismos patógenos evolucionan para ser más o menos peligrosos según la manera en que se transmiten. Los microbios que dependen del contacto o la cercanía entre personas tienden a ser más benignos. El rinovirus, causante del resfriado común, se transmite cuando algún portador estornuda o tose cerca de otras personas. Dado que en realidad depende de personas medianamente sanas para transmitirse, no es extraño que sea uno de los virus más benignos que conocemos. Pero los microbios que se transmiten a través de insectos, o de comida, o agua contaminada, tienden a hacer enfermar de gravedad a sus víctimas. Las peores bacterias diarreicas que conocemos se transmiten por el agua. La bacteria que causa el cólera y las fiebres tifoideas suele transmitirse por el agua. Así, aunque el organismo sea tan nocivo que el enfermo no puede moverse de la cama, el organismo sigue pudiendo transmitirse a un gran número de personas. Cuando comprendemos los factores que favorecen la mayor o menor nocividad, podemos hacernos una pregunta. ¿Estamos haciendo determinadas cosas o podemos hacer determinadas cosas que favorezcan que los organismos evolucionen volviéndose más benignos? Podemos examinar el brote de cólera que se produjo en Sudamérica como una especie de experimento natural que nos permite evaluar estas ideas. En 1991, el cólera invadió Perú y se extendió rápidamente. A lo largo de los 5 años siguientes, más de 1 millón de personas sufrió diarreas y vómitos, en algunos casos muy violentos. Murieron más de 10.000 personas. La enfermedad se transmitió a través de aguas contaminadas con excrementos humanos o de alimentos que habían sido lavados y manipulados por personas infectadas.
Ewald recogió cepas de bacterias del cólera de esta epidemia y midió la cantidad de toxinas que producían, un indicador de su virulencia. Con el paso del tiempo, iba a documentar la evolución en acción. Si tenemos aguas contaminadas que están siendo el agente de transmisión, esperamos que el organismo del cólera evolucione hasta alcanzar un nivel particularmente alto de nocividad. Y eso es exactamente lo que vemos. Descubrimos que las bacterias que habían invadido países con sistemas de aguas deficientes evolucionaron volviéndose más nocivas con el tiempo. De hecho, se habían vuelto más toxigénicas. Producían más toxina que al principio. Sin embargo, si limpiamos el sistema de aguas, obligamos a la bacteria a transmitirse solo por vías que requieren personas sanas. Y lo que vemos es que cuando el cólera invadía países con sistemas de aguas limpios, la nocividad de los organismos disminuía. Las bacterias evolucionaban hacia una menor producción de toxinas, se volvían más benignas con el tiempo. La gente se seguía contagiando, pero las infecciones eran tan leves que la mayoría de los contagiados ni siquiera caían enfermos. Así que el brote de cólera de Latinoamérica sugiere que en pocos años sería posible modificar el organismo del cólera de modo que pasara de ser una bacteria en muchos casos mortífera a ser una bacteria que apenas haga enfermar a la gente. Lo que sugerimos es que se puede domesticar a estos organismos patógenos casi de la misma forma en que hemos domesticado a otros organismos potencialmente dañinos. Por ejemplo, los lobos han sido dañinos para nosotros durante casi toda nuestra historia evolutiva, pero al domesticarlos, algunos lobos evolucionaron dando origen a los perros que en lugar de perjudicarnos nos ayudan. Y creo que podemos hacer lo mismo con estos organismos patógenos. Trabajando con la evolución, y no en su contra, podríamos llegar a someter incluso a los microbios más mortíferos. La evolución ya ha propiciado otras veces tan sorprendentes treguas. La mayoría de los felinos salvajes ha desarrollado, gracias a la evolución, una forma de convivir con un virus relacionado muy de cerca con otro que está diezmando a la humanidad. Su historia fue descubierta por Stephen O'Brien, que ha acudido aquí, al Zoo Nacional, para examinar a este guepardo sedado. Originalmente empezaron a interesarme los felinos porque me interesaba la interacción entre las enfermedades infecciosas y los genes de las especies que las sufren. Empezamos a trabajar con guepardos y a continuación empezamos a estudiar una a una las 37 especies diferentes de la familia de los felinos. Y lo que estamos aprendiendo de ellos es que son un espejo de los procesos evolutivos humanos. Todo empezó en los años 80, cuando O'Brien empezó a preocuparse porque pequeñas poblaciones de felinos amenazados eran especialmente vulnerables a los efectos de las enfermedades infecciosas. Entonces oyó que muchos gatos domésticos estaban siendo víctimas de un virus letal recién descubierto, el virus de inmunodeficiencia felina, o VIF. El VIF está asociado a gatos domésticos muy débiles, desnutridos y propensos a infecciones oportunistas. Y la enfermedad era el resultado de un colapso del sistema inmune. Los paralelismos con el virus de inmunodeficiencia humana eran muy notables. Y yo quería saber si este virus también había infectado a otros felinos no domésticos. O'Brien había recogido muestras biológicas de miles de felinos salvajes por todo el mundo y empezó a analizarlas en busca del virus. El caso es que cuando analizamos a guepardos de África Oriental, a pumas de las Rocosas, a ocelotes de los Andes y a leones del Serengeti, resultaba que prácticamente todas las especies de felinos del planeta habían estado expuestas y estaban infectadas por alguna versión del virus de inmunodeficiencia felina.
Aquello me pareció terrorífico, porque pensé que estábamos a un paso de una epidemia que iba a acabar con muchos de estos felinos. Y dado que 36 de las 37 especies de felinos están amenazadas o en peligro de extinción, esto podría ser para ellas el golpe de gracia. Durante años, O'Brien temió lo peor. Alertó a directores de zoos y parques naturales de todo el mundo para que hicieran análisis a sus animales en busca del virus y de síntomas similares a los del SIDA. Sin embargo, lo que descubrimos fue que pasaba el tiempo y que estos felinos no se ponían enfermos. Era como si hubieran desarrollado algún tipo de resistencia a este virus mortal. Las investigaciones de O'Brien sugieren que el VIF empezó a infectar a los antepasados de los felinos hace aproximadamente 1 millón de años y diezmó a estos animales. Pero unos pocos supervivientes experimentaron mutaciones que los hicieron resistentes al virus. Estos supervivientes transmitieron sus genes protectores a su descendencia y a la mayoría de los felinos salvajes que existen en la actualidad. Con el tiempo, también es posible que el virus haya evolucionado hacia cepas más benignas. En la actualidad, los felinos salvajes y el VIF han llegado al final de un largo proceso evolutivo y se han adaptado mutuamente. Los humanos y el VIH han emprendido hace poco el camino que podría llevar algún día a una tregua similar. Pero el ejemplo de los felinos salvajes convenció a O'Brien de que tenía que haber humanos que hubieran desarrollado mutaciones que les protegieran del VIH. Y se propuso encontrarlos. A lo largo de un periodo de 10 años, estuve recogiendo discretamente muestras de sangre de 10.000 individuos de alto riesgo. Mis colegas y yo extrajimos el ADN y nos quedamos boquiabiertos al descubrir una clarísima mutación que protegía contra la infección del VIH. Y era el primer gen que podíamos decir sin ninguna duda que estaba influyendo en el resultado de la exposición a este virus mortal. La mayoría de las personas tenemos unos receptores en las células inmunes que proporcionan al VIH una vía de entrada. Pero las personas que tenían la mutación descubierta por O'Brien carecían de algunos o de todos estos receptores. Así, la infección del VIH resultaba imposible. Esta mutación está presente aproximadamente en un 10% de los europeos de raza blanca, pero está completamente ausente en los pueblos nativos africanos y orientales. Algún factor de la historia evolutiva de los europeos debía haber favorecido la supervivencia de las personas que tenían esta mutación. Hemos utilizado técnicas de datación muy precisas para establecer cuándo fue la última vez que se produjo una presión selectiva de ese tipo, y ocurrió hace 700 años. Si consultamos los libros de historia, fue entonces cuando se propagó una enfermedad enormemente infecciosa, una pandemia, que fue la peste negra o peste bubónica, que acabó con 1/3 de la población de Europa. Una mutación que salvó de la peste a parte de la población hace 7 siglos puede proteger ahora a sus descendientes del contagio del SIDA. Hoy en día, cuando examinamos los genes de los gatos o de los humanos, descubrimos que están plagados de estas huellas de epidemias históricas que han definido la supervivencia de las especies que siguen existiendo. Todos portamos las marcas de la lucha de nuestros antepasados por la supervivencia. Pero la evolución no solo está impulsada por el conflicto y la competición. La cooperación y el trabajo en equipo también han contribuido a la supervivencia de los mejor adaptados. Hacia el final del siglo XX, los biólogos empezaron a darse cuenta de que había otra fuerza igualmente importante y responsable de la formación de gran parte de la magnífica superestructura de la biodiversidad de la Tierra. Y es esa cooperación, lo que llamamos simbiosis y especialmente la simbiosis mutua. Es decir, la convivencia íntima de diferentes tipos de organismos en la que hay una asociación
que beneficia a ambas partes. En la naturaleza abundan las simbiosis. En muchos casos, la misma supervivencia de una especie depende de otra. Un mero disfruta de una limpieza a fondo mientras unos diminutos crustáceos devoran los parásitos que se adhieren a su piel. Las anémonas ofrecen refugio a los peces payaso, que a su vez les llevan comida y ahuyentan a sus depredadores. Con néctar y polen, las flores atraen a pájaros y abejas para utilizarlos en su fertilización. La mayoría de las plantas dependen de hongos que viven en sus raíces para extraer los nutrientes del suelo. Y los herbívoros no podrían digerir su comida sin las bacterias que viven en su intestino y que descomponen la materia vegetal. Nosotros también somos animales simbióticos. Cada milímetro de nuestra piel y todo nuestro intestino están cubiertos de bacterias beneficiosas. Nos ayudan a digerir la comida, producen vitaminas y nos defienden de microbios peligrosos. La simbiosis hunde sus raíces profundamente en la historia de la Tierra. Hace entre 50 y 60 millones de años, justo después de la era de los dinosaurios, dos especies hicieron un pacto muy duradero aquí, en la densa maraña que se convertiría en la selva amazónica. Una colonia madura de atinas enorme. Estos grandes montículos de tierra son el producto de esa asociación. Y es lo que ha traído a Ted Schultz y a Ulrich Müller a este remoto rincón de Brasil. Curiosamente, las excavadoras de toda esta tierra son hormigas atinas o cortadoras de hojas. Mira, están trayendo hojas. Ya han empezado las recolectoras. Sí. Las hormigas cortadoras de hojas construyen sus hormigueros en cámaras subterráneas. Salen con regularidad a recolectar hojas, abriendo caminos que se adentran cientos de metros en la selva. La mayoría de las plantas tropicales están impregnadas de sustancias tóxicas para ahuyentar a los herbívoros. Estas hormigas cortan hojas frescas, pero no se las comen. En realidad son para otro organismo. Las recolectoras transportan su carga hasta el hormiguero y allí se la entregan a las hormigas obreras, más pequeñas. Estas limpian los fragmentos de hojas y las mastican hasta convertirlas en una especie de mantillo pulposo. Las hormigas cortadoras de hojas cultivan un hongo que descompone las toxinas de las hojas y produce abundantes proteínas y azúcares. Esta es la comida de las hormigas. Tanto las hormigas como los hongos que cultivan dependen unos de otros para sobrevivir. Las hormigas necesitan el hongo para alimentarse, dependen de él. Si desaparece, mueren. Y el hongo no puede sobrevivir sin las hormigas, así que hay una codependencia mutua. Una colina madura de hormigas atinas puede estar formada por hasta 8 millones de individuos. Y son los herbívoros dominantes en las selvas tropicales del Nuevo Mundo. Consumen aproximadamente entre un 15 y un 20% de la vegetación tierna. Una colonia madura de cortadoras de hojas equivale a una vaca adulta plantada en mitad de la selva, alimentándose de la vegetación que la rodea. La selva en su totalidad se ve afectada por la simbiosis entre hormigas y hongos. Para comprender cómo evolucionaron, Schultz y Müller han recogido nidos de hormigas atinas por toda América Latina. Aquí hay uno. ¿Dónde? Ah, sí. Un ojo entrenado puede detectar los sutiles signos que indican la presencia de un nido reciente, establecido hace quizá 6 meses, cuando una nueva reina abandonó otro nido con una pequeña cantidad de hongos en la boca y lo enterró en el suelo. Ahí está. ¡Qué maravilla! Abrir un nido es un momento muy emocionante. De repente se abre la cavidad y ves el huerto de hongos. Incluso puedes ver a la reina. Ahí está la reina.
Sí, ahí está. Es del tamaño de un cacahuete. Lo que hemos aprendido estudiando a las hormigas es que se puede sobrevivir a largo plazo, más de 50 millones de años como agricultor. Hay un paralelismo muy claro entre la agricultura de las hormigas y la agricultura humana. Los dos tipos de sociedad dependen del cultivo de otro organismo y utilizan procedimientos muy complejos para fomentar el crecimiento de esos organismos. Pero los agricultores humanos tienen que combatir las plagas en sus cultivos, mientras que en los huertos de las hormigas no parece existir ese problema. Tras un siglo de investigaciones, se concluyó que las hormigas eran tan hábiles agricultoras que sus cultivos estaban libres de infecciones. Pero un joven recién licenciado en 1998, Cameron Curry, no acababa de creérselo. De hecho, hubo quien llegó a decirme que buscar enfermedades en los huertos de las hormigas era una tontería de proyecto, que las hormigas mantenían sus huertos libres de enfermedades, así que, ¿por qué buscar algo que no existía? De modo que empecé a recoger colonias de hormigas y luego aislaba partes del huerto para ver qué había ahí, además de los hongos que cultivaban las hormigas. Aisló 1.500 muestras de hongos y en todos los casos aparecía en poco tiempo un moho muy agresivo. Cuando retiraba las hormigas de un nido, el mismo moho acababa con los hongos en cuestión de días. De modo que sí había plagas en los huertos de las hormigas. Pero ¿cómo conseguían mantenerlas tan completamente controladas? A Cameron le había llamado la atención una sustancia blanca cerosa que cubría parte del cuerpo de algunas hormigas. Lo que realmente le intrigaba era que las hormigas que trabajaban en los huertos estaban cubiertas con aquella sustancia, y consultó a los expertos al respecto. Hasta ahora siempre se había pensado que era algún tipo de secreción indeterminada que producían las hormigas por razones desconocidas y probablemente insignificantes. Y Cameron fue el primero que puso esa secreción cerosa bajo el microscopio y observó que no era una sustancia inerte y sin vida, sino que estaba viva. Aquella cera resultaba ser una alfombra de bacterias. Pero lo que más asombró a Cameron fue que se trataba del mismo tipo de bacterias que producen la mitad de los antibióticos que se utilizan en la medicina humana. Recuerdo que el director de mi tesis y yo nos reíamos pensando que tendría gracia que las hormigas hubieran estado utilizando estas bacterias para producir antibióticos durante millones de años y los humanos las hubiésemos descubierto hace 60 años. Y en aquel momento pensamos que la idea era un tanto inverosímil. Inverosímil, pero cierta. Parece que las hormigas han estado utilizando antibióticos para controlar las plagas de sus huertos desde hace unos 50 millones de años. Pero entonces, ¿por qué no ha desarrollado el moho resistencia al antibiótico? Creo que probablemente la clave está en el hecho de que las hormigas están utilizando cultivos de millones de células de bacterias para producir estos antibióticos, de modo que estas bacterias están evolucionando. Asimismo, el agente patógeno que atacan estos antibióticos también está evolucionando, y es una carrera armamentista evolutiva que lleva produciéndose 50 millones de años. Así pues, en la simbiosis entre las hormigas y los hongos, también toman parte el moho agresivo que ataca los huertos de hongos y las bacterias que viven en los cuerpos de las hormigas. A menudo la naturaleza es más compleja de lo que parece a primera vista. Los científicos apenas están empezando a comprender cómo pueden interactuar 2, 3 o 4 especies, pero todavía les falta mucho para comprender cómo pueden interactuar miles o decenas de miles de especies para crear los monumentales ecosistemas del mundo, como las selvas tropicales o los arrecifes de coral. Y el vacío más notable en nuestro conocimiento es el referente a las bacterias y los microorganismos, porque ellos son los que forman la base del mundo viviente. Nosotros los necesitamos a ellos, pero ellos no nos necesitan. Y sin embargo, hacemos todo lo que podemos por evitar los microbios. Todo un arsenal de nuevos productos lanza el mensaje alto y claro. El único germen bueno es el germen muerto.
¿Estamos creando un mundo demasiado limpio? Eso se pregunta en su investigación la pediatra Erika von Mutius. Respira hondo, por favor. Respira hondo. Bien, otra vez. La doctora von Mutius trata alergias y asma, trastornos en los que el sistema inmune responde violentamente a sustancias inocuas. Los índices de ambos trastornos suben sin cesar en las regiones ricas e industrializadas. Quizá los niños están creciendo en entornos demasiado protegidos de los gérmenes para lo que conviene a su salud. Los microbios pueden hacernos cosas muy dañinas, pero también pueden ser importantes para que nuestro sistema inmunológico aprenda a tratar con el entorno y a tolerar o combatir virus, bacterias o infecciones. Para comprender las causas de las alergias y el asma, von Mutius está haciendo una investigación en un lugar donde estos trastornos apenas existen, en la Baviera rural. Su objetivo es averiguar qué factores medioambientales pueden estar protegiendo a los niños que se crían aquí. Lo que hacemos en el estudio es una comparación dentro de los pueblos pequeños. Comparamos a los niños que viven en granjas con niños del mismo pueblo que no viven en granjas. Ha solicitado la colaboración de más de 800 familias con hijos de entre 6 y 12 años para hacer un estudio detallado de su salud y su forma de vida. Entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo al día pasa en cada cuestionario? Les preguntamos por problemas de alergia y, lo que es más importante, sobre el contacto que tienen con los animales y con las actividades de la granja. ¿Tienen algún caballo, alguna vaca? No. ¿Ovejas, cabras? No, sí, una cabra. Su objetivo es crear un perfil de exposición medioambiental de cada niño. Su equipo analiza muestras de polvo de alfombras y ropa de cama en toda la casa en busca de pelo de animales, partículas de polvo y microorganismos. Si la familia tiene ganado, se toman muestras de los establos para detectar los microbios presentes en los habitáculos y en los excrementos de los animales. El estudio aún se está realizando, pero los resultados preliminares parecen indicar una correlación muy clara. Uno de los factores que parecen tener más importancia es el contacto con el ganado. Estos niños, cuanto más tiempo pasan en los establos y cuanto antes empiezan a hacerlo, más protegidos parecen estar frente a las alergias. Puede que los altos niveles de microorganismos de los establos contribuyan a fortalecer el sistema inmunológico del niño para toda su vida. Los microbios siempre han estado a nuestro alrededor y tenemos que encontrar el equilibrio entre erradicar el efecto perjudicial de las bacterias y quizá también aprovechar los componentes beneficiosos que pueden tener. Es algo que conseguiremos en el futuro. Nuestra especie evolucionó en un mundo lleno de microbios y de otros animales. Y apenas hemos empezado a entender el valor de esta herencia. Los científicos y los investigadores que se han centrado en este tema cada vez están más de acuerdo en que es un gran error que la humanidad se separe demasiado del resto de los seres vivos. La inmensa mayoría de las especies son nuestras amigas, no nuestras enemigas. Y no solo nos beneficiamos de ellas, sino que en conjunto son esenciales para nuestra existencia. Nosotros somos los afortunados herederos de más de 3.000 millones de años de evolución que han dado lugar a esta asombrosa diversidad. Tenemos que aprender mucho más sobre el mundo viviente y sobre cómo la humanidad misma está afectando a la evolución. Como todos los seres vivos, los humanos somos producto de la evolución. Pero somos la única especie que lo sabe. Solo nosotros podemos volver la vista hacia el pasado lejano y maravillarnos ante la historia de la vida.
Solo nosotros estamos empezando a comprender que podemos utilizar la evolución para garantizar el futuro de todos los seres vivos. Y más que ninguna otra cosa, quizás sea esta visión única la que nos hace humanos. Luego, aquí habita uno de los animales más mortíferos de la Tierra. Antiguas leyendas locales hablaban de su poder mortal. Pero finalmente, unas muertes en circunstancias extrañas atrajeron la atención de los científicos. Cuando estaba estudiando en la universidad hace 37 años, un profesor me contó la historia de 3 cazadores que habían venido aquí, a la cordillera costera, y los habían encontrado muertos. Y descubrieron un tritón hervido en su cafetera. Este está bien. Creo que sí. Y mi profesor me dijo, averigua si esos tritones son venenosos. Edmund Brody Jr. ha estado estudiando el tritón granulado, o Taricha granulosa, desde hace aproximadamente una década junto a su hijo Edmund Brody III. En efecto, este tritón es extraordinariamente venenoso. Unas glándulas que tiene en la piel segregan una de las toxinas naturales más potentes que se conoce. Si se ingiere, la toxina puede paralizar a la víctima en minutos y bloquear funciones vitales en pocas horas. Una cantidad equivalente a una cabeza de alfiler puede matar a un humano adulto. Este es posiblemente el animal más venenoso del mundo. En su piel hay toxinas suficientes para matar a decenas de miles de ratones, o quizá unas 100 personas. Por supuesto no muerde, de modo que tenerlo en la mano no representa ningún peligro, a menos que me lo coma, cosa que no voy a hacer. Lo que nos intrigaba era por qué un animal tan pequeño como este era mucho más tóxico de lo necesario para matar a todos sus depredadores. ¿Por qué un tritón producía tal cantidad de toxinas? Sí, se puede oler la secreción. No te chupes las manos. Vale, lo intentaré. Ningún factor medioambiental podía explicar en términos evolutivos la gran toxicidad de este tritón. Pero los Brody descubrieron que el responsable era otro animal. Voy a mirar entre esas zarzas. Bien. La culebra rayada abunda en esta región. Ahora este asesino ha salido de Rusia. Y todos somos sus presas en potencia. La carrera armamentista entre humanos y microbios no se puede ganar solamente con medicamentos. Pero si aprendemos a dirigir la evolución, podríamos llegar a firmar una tregua con nuestros mortales enemigos. Evolución. La carrera armamentista evolutiva. Cualquier mañana brumosa, la región occidental de Oregón parece una tierra apacible poblada de animales tranquilos, como castores y patos. Y sin embargo, inofensiva para los humanos, se alimenta de lombrices, ranas y sapos. Pero hay un animal en su dieta que muy pocos depredadores se atreven a tocar. Ha comido algo hace poco. ¿Sí? Míralo, es un animal bastante grande. No sé si lo suficiente para ser un tritón, pero podría ser. Vamos, pequeña.
Aquí está. Sí, ahí está. ¿Qué te parece? Se había comido un tritón macho de buen tamaño. Sí. Esta especie de culebra es el depredador que creemos provoca la evolución de los altos niveles de toxinas en los tritones. Es el único animal que puede sobrevivir a un encuentro con un tritón. Y por tanto es el único que puede ejercer una presión selectiva para hacerle incrementar la toxicidad. A medida que la culebra se hace más resistente a la toxina, la presa tiene que producir mayores niveles para defenderse. Podríamos decir que es una escalada armamentista que se produce entre la culebra, el depredador, y el tritón, la presa. Pero ingerir la toxina tiene sus consecuencias. La Guerra Fría ya es historia. Pero Rusia vuelve a verse envuelta en una nueva carrera armamentista. Esta vez no hay cabezas nucleares. El enemigo es un microbio. Y el campo de batalla es el cuerpo humano. La carrera entre depredador y presa es una de las fuerzas motrices de la evolución. Pero este también es un depredador. Y nosotros somos su presa. El hacinamiento reinante en las cárceles de Rusia ha favorecido la evolución de un nuevo y mortal microbio resistente a nuestros medicamentos más avanzados. Y tras escapar de las cárceles, está atacando a nuevas presas, aleatoriamente y sin aviso. Como cualquier estudiante de medicina, conocía la enfermedad, conocía los síntomas, pero no podía imaginarme qué era esto.